Bueno, mi primer acercamiento con la cocina fue evidentemente en la casa. En la familia, mi madre siempre procuró que todos los hijos nos involucráramos en saber preparar la comida, saber de dónde viene el alimento, que no eran platos que llegaban mágicamente a la mesa. Entonces siempre estuvimos muy preocupados por convivir en el espacio de cocina, así como en el espacio de la mesa. La familia de mis papás, ambas familias eran de esta región central del país que se llama el Bajío, con una cocina mestiza muy particular. Y mi nana era una mujer náhuatl de la Sierra de Puebla, con una cocina muy particular, muy identificable por sus ingredientes, sus técnicas, y siempre había estas discusiones alrededor de la mesa, de los ingredientes, de las temporadas, de cuándo son las tradiciones, por qué son esas tradiciones, dependiendo de las diferentes cosechas. Entonces, toda la vida era hablar sobre comida, hablar sobre cocina alrededor de la mesa, y ese fue, pues desde mis inicios, la formación que tuve en casa. Bueno, mis padres siempre nos impulsaron para que buscáramos caminos diferentes, no tendríamos que estar atados al negocio familiar, siempre nos impulsaron. A mí siempre me gustó la parte humanística, la parte de arquitectura, la parte ligada a las bellas artes, a la pintura, a la escultura. Todas las bellas artes y las artes plásticas siempre me llamaron mucho la atención, por eso terminé estudiando arquitectura, pero cuando me enfrenté por alguna necesidad a yo trabajar en el restaurante y me di cuenta que no tenía idea de cómo llevar un restaurante, pues la base es evidentemente la cocina. Empecé a estudiar con Alicia y Giorgio De Angeli, que son los que llevaron Slow Food, este movimiento internacional, a México, y se volvieron mis mentores. Entonces fue gracias a insistencias de Alicia y el doctor De Angeli que yo me colgué la cuchara de hacer mezcla para cemento para construir una casa por la cuchara de cocinero y dedicarme a ser cocinero. Bueno, el restaurante está muy cerca de una televisora, la televisora que es dependiente de una universidad del estado, Televisión Cultural, Canal 11, y varios de mis amigos ya tenían programas de televisión, entonces me llamaba mucho la atención este medio, me gustaba mucho lo que hacían, y me cuestioné si yo tendría que comunicar, qué decir, qué aportar en un programa de televisión, y cuando decidí que sí tenía mucho de estas historias, hablar del campo mexicano, hablar de nuestras raíces, hablar de nuestra herencia cultural, y fue cuando, pues sin pensarlo, literal, llegaron y me tocaron la puerta, me hicieron la propuesta para hacer un programa en Canal 11, y fue cuando yo ya tenía muy claro qué era lo que quería comunicar en un programa de televisión acerca de cocina. Yo creo que la cocina fusión va evolucionando, a veces de forma orgánica. Precisamente la cocina se da a raíz de migraciones, entonces vamos teniendo influencias y se van integrando tanto técnicas provenientes de otros lados como ingredientes que se van trayendo y se van adaptando los cultivos a una nueva región, adaptado con lo que ya existía, así como en algunos cocineros hay un viaje personal, ¿no?, que influye en haber estudiado en Europa y tener una formación de cocina occidental clásica, pero un gusto muy personal o una herencia familiar muy determinada, donde nosotros mismos, al querer expresarnos como cocineros en un plato, terminamos haciendo esta fusión. Cuando es forzada por un tema de moda, por un tema de hay que ser oriental porque ahora es lo que está, lo que da likes, esa cocina no creo que sea válida, no creo que perdure esa cocina, y por lo tanto se irá descortando de forma natural en la historia. A mí me gusta muchísimo la tradición porque yo creo que sin la tradición no puede haber vanguardia. Si no buscamos de dónde venimos, no podemos andar inventando el hilo negro creyendo que estamos inventando algo absolutamente novedoso. Bueno, cuando yo llegué al restaurante Nicos, era un restaurante más tradicional, más clásico, lo que se usaba más o menos en esa época, estamos hablando de los años 90, que todo debe tener que ser estandarizado y perfección y no tener cambios, y tenías que tener una oferta gastronómica
fija durante todo el año. Y yo lo que hice fue revisar el origen de la cocina de mi familia, el origen del restaurante en sí, y volver al pasado con vías al futuro. Esto es regresar a estos menús de temporada, a estas temporadas de vedas de los pescados o de las crianzas o de ciertos productos vegetales, y empezar a hacer un menú como es la cocina mexicana tradicional. Es cambiante, es innovadora, es propositiva, porque tenemos que adaptarnos a lo que nos está presentando la naturaleza en ese momento. Bueno, procuramos cada vez más ser más respetuosos con el entorno, ¿no? Desde dónde nos abastecemos. La parte social para mí es muy importante saber cómo se llama el productor del maíz al cual le compramos, cómo se llama quien produce los tomates, quiénes son los pescadores, cuáles son las comunidades pesqueras de las cuales nos abastecemos, quiénes son los creadores de las granjas de pollo, quienes no sé, hacen todo este proceso para que podamos tener quesos en la mesa. Entonces me involucro mucho en esta parte y buscar la trazabilidad, no comprar a granel de un distribuidor o algún proveedor, sino tratar de hacer alianzas directamente con los campesinos, con los productores, con los pescadores, con los ganaderos, con los creadores. Y de la misma manera es cómo crear comunidad, cómo ser amigables con el entorno. El impacto que puede tener un restaurante en una comunidad puede ser bestial, positivamente o negativamente. Entonces también el manejo de desechos en el restaurante se ha vuelto algo que es primordial y donde nos ocupamos muchísimo. Y creo yo ya para el 2024 lograremos tener un restaurante donde prácticamente generamos cero basura. Ya tenemos la forma de canalizar todo lo reciclable, PET, metal, papel, cartón, vidrio. Y de la parte vegetal ya logramos una colaboración, es una tecnología de una patente mexicana a partir de bacterias que están en el fondo de los canales de Xochimilco, donde se puede desbaratar para hacer composta, incluso restos de comida hasta huesos. Entonces ya tenemos toda esa parte canalizada vía el huerto Tlatelolco, entonces no vamos a desperdiciar absolutamente nada de basura orgánica. La llamada basura orgánica se volverá generador de composta para este huerto comunitario en una zona popular que es Tlatelolco, muy cercano al restaurante. Bueno, mi formación como cocinero con Alicia Giorgio siempre estuvo muy ligado a grandes investigadores académicos de los institutos de investigaciones antropológicas, históricas, el Jardín Botánico de la Universidad Nacional. Entonces siempre mi formación es muy clásica como investigador, es vámonos a las fuentes, si no se puede recurrir a la fuente directa, vámonos a fuentes bibliográficas. Entonces la forma para mí, para cambiar un menú, es primero buscar las referencias, tener un sustento y luego investigar temporadas. Esto es prácticamente investigación de campo, ¿no? De dónde se está produciendo, quién lo está produciendo, cómo lo está produciendo, para poder, ahora sí, vamos a ponernos a investigar recetas que se adapten a esta temporada de producto o de ingrediente con esta tradición que tiene México. Entonces a partir de ahí es donde podemos ser innovadores. Mi próximo reto creo que es seguir haciendo lo que estoy haciendo. Me gusta compartir, me gusta que la gente conozca realmente lo que es cocina mexicana tradicional y lo sepa distinguir de copias que se han popularizado por una cuestión comercial, unas mejores que otras, pero realmente quiero que México se conozca por los valores que tiene en cuanto a sus ingredientes. Es uno de los países con mayor diversidad cultural, esto es medible gracias a cuántas lenguas habladas vivas hay, y todavía tenemos más de 60 lenguas habladas, entonces es un crisol de razas y de orígenes culturales mezclado con uno de los países con mayor biodiversidad del planeta. Entonces es una cocina que tiene infinitas posibilidades, de la cual ni siquiera los mexicanos podemos conocerla en su totalidad. Entonces me gustaría que la gente conozca, viaje y comparta parte de nuestra herencia cultural. Creo que
Si volviera a empezar y tuviera la oportunidad, probablemente sí hubiera estudiado primero gastronomía, pero la formación que me dejó haber estudiado diseño industrial y arquitectura, esta formación particularmente en la universidad donde yo estudié, que me dejó mucho esta parte social, esta parte humana, esta parte de no solo es defender el producto, es quién hace que se preserve este producto. Entonces, si en la parte social no puede sobrevivir el ingrediente, y si no sobrevive el ingrediente, ninguna cocina puede sobrevivir en el mundo. Nikos. Alicia Gironella. El banquete de Babette. El perfume de Patrick Süskind. París. Chiles. Honestidad. Soberbia. Honesta, clara y sencilla. Rachmaninoff. Que aprendiera que hacer cocina tradicional no es tan difícil y realmente es muy divertido enfrentarse a la cocina.